Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al audio resumen de la asignatura Psicología de la Atención y la Memoria. Los materiales del resumen de esta asignatura pertenecen al primer curso de la carrera de Psicología que estoy cursando en la UOC durante el curso 2022 y 2023. Hoy resumiremos las principales ideas y conceptos del primer módulo de esta asignatura, que se titula Aspectos conductuales y metodológicos. Este módulo se divide en 4 grandes apartados. El primero se titula Definición y concepto de memoria. El segundo se titula Nociones básicas sobre el funcionamiento de la memoria. El tercero, Mediciones de la memoria y sus diferentes parámetros. Y el cuarto, las grandes tradiciones del estudio de la memoria. Vamos con el primer apartado, Definición y concepto de memoria. Aquí nos habla un poquito del papel de la memoria en el comportamiento. El organismo, es una estructura receptiva, pero a la vez actúa en base a sus características y experiencias. Y tanto si entendemos que el organismo actúa según la experiencia o según procesando información, en ambos casos es necesario el mecanismo de la memoria. La relación entre memoria y los procesos cognitivos también nos habla un poquito de que es una relación interactiva y dinámica y que, en diferentes situaciones como en el reconocimiento de patrones y objetos, en el aprendizaje, las respuestas emocionales y motivacionales, en los códigos del lenguaje, la utilización del pensamiento o la resolución de problemas, pues habrá esta interrelación entre memoria y procesos cognitivos. En otro subapartado de este apartado principal, nos habla de para qué sirve nuestra memoria. Y lo que tenemos que así tener más en cuenta es la concepción del organismo como un procesador de la información, que es una perspectiva bastante común en psicología, ¿no? Em, pues esto, que partiendo de las experiencias y conocimientos previos, si entendemos esta concepción del organismo como un procesador de información, en este caso la memoria es fundamental, el proceso de memoria es fundamental. Y entonces nos acaba aclarando como que la función principal de la memoria es posibilitar la adaptación del individuo al entorno a partir de la programación, es decir, el aspecto biológico, y del aprendizaje. La memoria actúa como como proceso mediador entre la recepción de la información y la respuesta. Sin memoria no podemos aprender. Esta nos proporciona el conocimiento de nuestra identidad y de nuestro entorno. El siguiente subapartado nos habla un poquito de los diferentes niveles de análisis de la memoria y también de la aproximación a la definición. Nos aconseja que rompamos con el concepto de memoria como almacén de información y de recuperación y que pensemos más en la memoria como un proceso activo que elabora información a partir de conocimientos previos. La memoria puede ser definida como un complicado sistema de procesamiento de la información que opera por medio de procesos de codificación, almacenamiento, construcción, reconstrucción y recuperación de la información. Como proceso también es susceptible a la potenciación. ¿Qué impide que nuestra memoria sea una copia literal? Cuando percibimos, construimos la información en base a nuestros conocimientos. Recordamos lo esencial y reconstruimos los detalles en base a conocimientos anteriores. Recordamos lo esencial de contenido presentado, pero inferimos en los detalles. También podemos distorsionar nuestros recuerdos a partir de nuestras expectativas, actitudes o prejuicios y la intrusión de vivencias de otras personas que acabamos asumiendo como propias. Nos explica aquí también un poquito que la memoria se puede explicar a diferentes niveles, ¿no? Como ya hemos comentado, que uno es más a nivel psicológico, referente al comportamiento, y otro desde el prisma biológico, más desde el aspecto molecular. Ahora pasaríamos al segundo apartado, nociones básicas sobre el funcionamiento de la memoria. Nos habla al principio de un poquito de las ideas básicas. Hay tres líneas principales de investigación desde la perspectiva biológica. Encontramos las investigaciones sobre las estructuras o sistemas de memoria,
que bueno, se basa en componentes relativamente estáticos y permanentes de la memoria, que serían un poco los tipos de memoria. Otra línea de investigación habla más de los procesos de la memoria, ¿no? Los procesos implicados en la codificación, retención y recuperación de la información. Aspectos dinámicos, diríamos. Y una tercera línea de investigación es bueno, la investigación sobre las representaciones de la memoria, características formales del almacenamiento de la información que procesamos, la estructura simbólica de la información. Bueno, no, aquí nos habla un poquito también de la naturaleza unitaria o múltiple y nos comenta que la memoria no debería considerarse como una entidad unitaria, sino que para describirla es necesario hablar de diferentes formas, tipos o sistemas de memoria. Después nos viene a hablar un poquito de las fases. Bueno, el funcionamiento de la memoria consta de fases de adquisición, retención y recuperación. Recordar, el hecho de recordar responde al hecho de haber realizado adecuadamente estas tres fases. En todo el proceso de memoria hay un intervalo temporal entre el momento en el que algo ha ocurrido y ese algo ha sido percibido, que se llama la fase de codificación. Y el momento y también hay un intervalo también entre estos dos momentos y el momento en el que tenemos que recordar, que es la fase de recuperación. Cuando olvidamos significa que algo no permite recuperar la información. No es que esta información no esté, sino que no estamos pudiendo recuperarla. Este error puede presentarse tanto en la codificación como en la retención como en la recuperación. Ahora nos habla un poquito de las variables que inciden en el funcionamiento de la memoria. Bueno, aquí habla un poquito resumidamente las características del sujeto, ¿no? Diferentes capacidades, las actividades o estrategias utilizadas, el contexto de recepción y recuperación, variables temporales como la cantidad y la distribución, el tipo de información y las características de la prueba de recuerdo. Entonces aquí entramos un poco en las variables que inciden en el funcionamiento de la memoria. Como que empieza a hacerlo, a explicarlo un poquito más detalladamente y nos habla un poquito de las del sujeto, ¿no? Las características del sujeto como factor que afecta al proceso de memoria. Y nos destaca, pues bueno, la aptitud, ¿no? La capacidad de memorizar versus la actitud, la manera de enfrentarse a algo según las propias creencias. También nos valora el nivel de conocimientos previos que proporciona la base que permite comprender y organizar el material entrante. Nos habla también de la facilidad de comprensión, el grado de motivación, que aumenta en mayor medida la retención y la dedicación de tiempo, claro. Los estados emocionales, rasgos de personalidad, que bueno, se ha visto que hay diferencias notables entre introvertidos y extrovertidos en diferentes aspectos de la memoria. Después nos viene aquí a valorar un poquito los factores temporales y factores relativos a las estrategias u operaciones llevadas a cabo en la fase de adquisición. Vemos que la asociación repetida de los acontecimientos es lo que crea entre ellos un vínculo que permite evocar a uno cuando presentamos a otro. También hay una hipótesis del tiempo total, regla restringida. No hay una ley general, pero que postula que cuanto mayor es el tiempo invertido, mayor es el grado de retención. Nos habla también de la influencia de la distribución de la práctica, cómo deben distribuirse las sesiones de adquisición para maximizar la retención. Pues bueno, hay la práctica distribuida y la práctica masiva. Los factores temporales han quedado relegados a un segundo lugar ante la importancia del modo como se codifica la información. Lo que es realmente importante es lo que hace el sujeto con la información, es decir, las técnicas de codificación y recuperación que se utilizarán en el procesamiento. Entonces aquí nos habla un poquito del proceso de repetición, ¿no? Que el objetivo es la reproducción, información nueva. Bueno, nos tenemos que centrar en la atención y la asociación y repetición. Y nos habla un poquito de cuanto más número de repeticiones, más recuerdo. Sin embargo, aunque esta técnica es efectiva y continúa siendo válida como recurso para memorizar,
no es ni la única ni la mejor manera de memorizar. Y también dentro de este apartado de procedimientos de repetición encontramos la codificación basada en características físicas. Aquí estoy resumiendo un poco, porque hay bastante información en el módulo, como las primeras ideas que me han parecido las principales ideas más útiles. Dentro de este apartado también encontramos los procedimientos de elaboración, que son relacionar la nueva información con los conocimientos previos, y nos habla un poquito de la codificación semántica, que es conferir significado a lo que se memoriza, y la vinculación con experiencias previas, conectar el contenido con experiencias personales. Y después el último procedimiento nos habla un poquito de la organización, que se basa en establecer algún tipo de clasificación de la información que hemos recibido. Aunque podemos introducir información en nuestra memoria sin comprenderla ni organizarla, si realmente queremos consolidar esta información en nuestra memoria a largo plazo, uno de los aspectos fundamentales será su comprensión y la otorgación de significado. Cuando más rica es la huella que dejamos en nuestra memoria, mejor será el recuerdo. Lo que equivale a decir que cuantos más códigos le ponemos, cuantos más detalles codificamos, más caminos de accesos tendremos en el momento de recuperación. Estos son apuntes que he hecho que creo que son importantes. En el siguiente apartado nos habla un poquito de los factores relativos al tipo de material que tenemos que memorizar, cómo afectan en el momento de la memorización. De manera general, puede decirse que cuanto más significativo es un material, mejor se adquiere y se retiene, con lo que su recuperación también es mejor. El material sin significado, por ejemplo, sílabas sin sentidos, variará su facilidad o dificultad de codificación, retención y recuperación dependiendo de diferentes factores. Pues nos dice la facilidad con la que evoca asociaciones. B. La pronunciabilidad o el grado de similitud con la estructura de sílabas del lenguaje del sujeto. Esto referente al material sin significado. Referente al material con significado, por ejemplo, las palabras, variará su facilidad o dificultad de codificación, retención y recuperación dependiendo de la facilidad con la cual evocan asociaciones, la frecuencia de su uso en el lenguaje, el grado con que evocan imágenes visuales concretas, la longitud de las palabras, entre otras. Referente al material conexo, que se refiere a las palabras dentro de una oración, difiere en cuanto a su memorización del material inconexo. Que es más fácil, digamos, de memorizar. Después nos valora de que hay numerosos estudios empíricos que han puesto de manifiesto más capacidades de reconocimiento para el material pictórico, dibujos, caras, etcétera, que para el lingüístico. Por lo tanto, los materiales concretos, aquellos que se pueden convertir en imagen, se recuerdan mejor que los abstractos. Y finalmente también nos habla un poquito del efecto de la posición serial. Se recuerdan con mayor facilidad los ítems iniciales, efecto primicia, y los últimos, efecto de cercanía o recencia. En el último subapartado de este apartado, nos habla un poco de los factores contextuales y factores relativos a la prueba de recuerdo. Independientemente de los factores de adquisición, hay factores y estrategias concretas que pueden favorecer la recuperación de la información. El grado de éxito de la recuperación viene determinado no solo por la disponibilidad de la información, sino también por su grado de accesibilidad en un momento determinado. Y aquí nos hace un desglose de diferentes factores. Nos habla de factores contextuales. Es más efectivo recuperar la información en el mismo contexto o entorno en el que se ha aprendido. Y aquí nos destaca como diferentes conceptos. Nos habla del contexto interno, que puede ser los pensamientos y sentimientos o emociones del sujeto. Este campo conecta con las posturas psicoanalíticas, recordamos más vivamente un acontecimiento que ha provocado una respuesta emocional intensa. La relación entre depresión y memoria. Existe una peor ejecución de la memoria de los sujetos deprimidos en relación con los no deprimidos. Y hay una hipótesis de la asignación de recursos. La depresión
Reduce la utilización de los recursos cognitivos viables al utilizar de manera inapropiada los procesos atencionales. También nos habla un poquito de de la relación entre el estado de ánimo y la memoria. La memoria depende del estado. El incremento en el recuerdo cuando el estado de ánimo del individuo en el momento de la codificación es idéntico al del momento de la recuperación, ¿no? O sea, hay más recuerdo cuando estamos en un mismo estado emocional. Y también, bueno, nos habla esto de la congruencia del estado del ánimo. La información que es congruente en el estado de ánimo del sujeto tiende a ser aprendida mejor que la información incongruente. Los efectos de la congruencia del estado del ánimo parece que son asimétricos, es decir, se da con más regularidad en los estados de ánimo positivos que en los negativos. Y también nos habla un poco de la relación con el estrés bueno, del estrés con la memoria. En la medida en que el estrés aumenta, los sujetos cometen más errores a causa del estado de tensión. Y es una ley que se llama ley de Yerkes-Dodson. Todos estos aspectos son referentes al contexto interno y también nos habla un poquito del contexto externo, que nos habla, bueno, de los aspectos físicos del entorno. En humanos es posible reinstaurar mentalmente estas condiciones y esta restauración mental tendría los mismos efectos que el hecho de estar físicamente en el mismo contexto. Si la situación es parecida, recordaremos más fácilmente vivencias o información que aprendimos en ese mismo contexto externo. Bueno, esto sí, nos habla también un poquito de la entrevista cognitiva, que bueno, se refiere al ámbito de aplicación directa de estos principios. Evocar al entrevistado en el contexto físico y el estado emocional, evocar todos los detalles de la situación que pueden recordarse, relatar los sucesos en diferentes órdenes posibles y relatar los sucesos desde otras perspectivas posibles. Con esto acabaríamos ya el apartado número 2 y pasamos al tercer apartado. El tercer apartado se titula Mediciones de la memoria y sus diferentes parámetros. Y bueno, empieza con, bueno, resumiéndonos aspectos generales, nos dice la psicología, para diferenciarse de la filosofía y obtener reconocimiento, ha tenido siempre un interés por poder demostrar que los fenómenos psíquicos pueden ser medidos y cuantificados de forma sistemática. Y dentro de esta medición, pues destaca la medición psicométrica, que tiene objetivos prácticos o de diagnóstico contrapuesto, y la medición de laboratorio o experimental, que tiene como objetivos científico-teóricos. La medición de la memoria, pues nos habla un poquito de los dos grandes grupos. Las medidas directas, que son las explícitas, conscientes, intencionales, que es un poco manifestación consciente de un recuerdo, digamos, y las medidas indirectas, implícitas e inconscientes, que no requieren de una manifestación consciente de un recuerdo. Como medidas directas tendríamos, bueno, como ejemplos, los test directos de reconocimiento y recuerdo, que, bueno, nos diferencia. El reconocimiento es identificar datos adquiridos dentro de un campo perceptivo entre información diversa, y el recuerdo es la generación o recuerdo sin estímulo. Y dentro del recuerdo nos habla del recuerdo con claves, es decir, incompleto, en el que se proporcionan una serie de pistas. El recuerdo serial, que sería, bueno, se requiere de la reproducción de la información en el mismo orden que ha sido presentada. Y el recuerdo libre, que es donde el sujeto recupera la información en el orden que él prefiere. Dentro de las mediciones indirectas encontramos las pruebas de conocimiento conceptual, lexical y perceptual, bueno, que se intentan especificar procesos implicados en la recuperación del conocimiento permanente. También encontramos pruebas de conocimiento procedimental, que implican el aprendizaje de habilidades, resolución de problemas y, bueno, se examina esta resolución. Finalmente encontramos en las pruebas de medición indirecta las pruebas de respuesta evaluadora,
que estudian la influencia de la exposición previa a estímulos sobre tareas que requieren la evaluación de estos estímulos. Y bueno, después nos habla un poquito de la medición psicométrica de la memoria, un poco más en profundidad, y nos habla de, bueno, la evaluación psicométrica utiliza test estandarizados para medir la memoria. Es esencial que la utilización de los test no sobrepase el nivel de fatiga y vigilar con el estado de ansiedad que produce la evaluación para que no se alteren los resultados. Estas pruebas comparan la ejecución de un sujeto con un grupo normativo de su misma edad y características. Por eso las pruebas están estandarizadas y adaptadas a la población de los sujetos que se quieren evaluar. Se utilizan tres tipos de puntuaciones para transformar las puntuaciones directas en parámetros comparables. La edad mental, que genera un baremo según las capacidades de la mayoría en una edad concreta. La puntuación típica, que expresa la distancia del sujeto respecto a la media. Y finalmente los percentiles, que expresan según el porcentaje el número de personas que quedan por debajo de una puntuación obtenida. El valor diagnóstico de los tests se evalúan a partir de la fiabilidad, es decir, la consistencia de puntuaciones en diferentes momentos, y la validez, es decir, el grado de medir lo que se pretende investigar. Con esto finaliza el apartado número 3 y entramos en el cuarto apartado, que se titula Las grandes tradiciones del estudio de la memoria. Aquí nos quieren hacer un breve resumen de la teoría de investigación que ha habido en el pasado sobre la memoria. Y nos habla un poquito de las grandes teorías y nos dice que encontramos tres grandes tradiciones teóricas, que son, dos, perdón, el asociacionismo de Ebbinghaus y el cognitivismo de Bartlett. Y bueno, las vamos a resumir rápidamente, no me extenderé demasiado en este apartado. El asociacionismo de Ebbinghaus considera que la memoria es la encargada de conservar las copias de la realidad. Ebbinghaus es considerado pionero en la investigación de la memoria y demuestra, que es lo más importante del papel de Ebbinghaus en el estudio de la memoria, que es posible utilizar el método experimental para estudiar los procesos cognitivos. Por la parte del cognitivismo o construccionismo de Bartlett, el cognitivismo rompe con la idea de la memoria como copia literal de la realidad y resalta la importancia de la memoria, considerando que el organismo procesa la información en base a la experiencia y conocimientos previos. Bartlett analiza el recuerdo tal y como se da en la vida cotidiana, utilizando, a diferencia de Ebbinghaus, material con significado, demostrando que también se puede estudiar en el laboratorio. Dedujo que la memoria es un proceso esquemático y constructivo y da una gran influencia al conocimiento previo en el recuerdo. La perspectiva, al final nos habla un poquito de la perspectiva actual de la psicología en la memoria, que es la psicología cognitiva. Y nos resume pues un poquito en 4 puntos. La psicología cognitiva recupera el estudio de procesos superiores y se interesa por el comportamiento humano como el resultado de la cognición. Se plantea preguntas como el cómo se utiliza, cómo se representa, cómo se adquiere y cómo se almacena el conocimiento. La respuesta de estas preguntas pasa por conocer cómo funciona nuestra memoria. La psicología cognitiva se basa en la suposición de que patrones de conducta observables, juntamente con experiencias subjetivas privadas, dependen eventos mentales inobservables que implican procesos y mecanismos mentales. La concepción de la cognición como símil de un ordenador otorga un lugar preferencial a la memoria dentro de la investigación para entender cómo se procesa y se representa la información. Y con estas ideas acabaríamos este primer módulo. Espero que este audio resumen os sirva como esquema general del módulo para poder
buscar después la información más concretamente y más detalladamente en los recursos que nos dan la universidad. Y para la gente que no está estudiando y que le gusten estos temas, como que les sirvan como esquema general de cómo se estudia la memoria. Esto es todo. Muchas gracias por escuchar el audio y hasta la próxima.